En esta clase vamos a usar las funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos es de 90 grados. Por lo regular se representa poniendo un cuadradito acá en el ángulo que es de 90 grados. Entonces, si este es de 90 grados, pues A más B debe ser de 90 grados para que la suma de todos los tres sea de 180. Bueno, entonces aquí en esta figura nos dan como datos los catetos que miden 12 y 9 centímetros. Entonces podemos calcular, por ejemplo, el lado C, que es la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es, pues por el teorema de Pitágoras, 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, que es igual a 15 centímetros. Bueno, nos faltan calcular los ángulos A y B, pero bueno, aquí vemos que los datos son los catetos. Entonces la función que relaciona los catetos pues es la tangente del ángulo A, o podríamos haber dicho tangente del ángulo B. Tangente del ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces de aquí que A sea la tangente a la menos 1 de 12 sobre 9. Que esto haciéndolo en la calculadora nos da 53.13 grados. Bueno, entonces A es 53.13 grados. B lo podemos hallar por la tangente o lo podemos hallar también restando 90 menos 53.13. ¿Por qué? Pues porque los dos suman 90 grados, entonces no le queda más que ser la diferencia. Entonces restamos y nos da 36.87 grados. Entonces ya tenemos que el ángulo A 53.13 y el ángulo B 36.87 grados. Bueno, vamos a hacer también por medio de la tangente calcular el ángulo B. En este caso el cateto opuesto es 9, viendo desde el ángulo B de arriba, cateto opuesto es 9 y el cateto adyacente es 12. Entonces B es la tangente de la menos 1 de 9 doceavos, que lo hacemos nos da 36.87 grados. O sea, lo mismo que nos dio haciéndolo mediante la diferencia. Entonces, en eso se basa por lo regular buscar una función trigonométrica que conecte los datos que nos están dando, que en este caso son cateto opuesto y cateto adyacente, o también ya teniendo el lado C, que es la hipotenusa, puedo usar cualquier función trigonométrica para calcular los ángulos. Por ejemplo, seno de A, otra manera, ¿no? Seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 15. Entonces A es el arcoseno de 12 quinceavos. Entonces buscamos arcoseno de 12 quinceavos. 53.13 grados. Entonces vean, de cualquier manera da lo mismo. Entonces uno nada más debe buscar la función apropiada para calcular las incógnitas que se tienen. Bueno, como segundo ejemplo tenemos este triángulo rectángulo. Otra vez aquí tenemos la cuña o el cuadradito indicando que este ángulo es de 90 grados. Entonces, como es de 90 grados, nos piden calcular aquí el ángulo N
el lado N y el lado P. Entonces, bueno, el ángulo N es directo realmente, porque como les decía, la suma de P más N debe ser 90 grados. Entonces N va a ser 90 grados menos 40 grados, que es 50 grados. Ahí está. Ahora, pues N y P, pues ya podemos usar cualquier función trigonométrica. Por ejemplo, para calcular P, podríamos usar seno de P mayúscula, bueno, que es 40 grados, vamos a ponerle 40 grados, seno de 40 grados es igual a cateto opuesto, que es P, sobre hipotenusa, que es 13.4 centímetros. Entonces P es igual a está dividiendo, pasa multiplicando, entonces 13.4 por el seno de 40 grados. Entonces P es igual a 13.4 por el seno de 40. Es 8.61 centímetros. Ahí está. Y para calcular N podremos usar el coseno de 40 grados, que es cateto adyacente, en este caso el N, sobre 13.4. Y otra vez entonces N es igual a 13.4 por el seno de 40, coseno de 40 grados, perdón. Coseno de 40 grados. Entonces da 13.4 por el coseno de 40. 10.26. 10.26 centímetros. Entonces ahí está ya el cálculo. Pero ustedes podrían haberlo hecho desde N, por ejemplo. N vale 50 grados, ¿no? N vale 50 grados, entonces podríamos hacerlo para calcular P por el coseno. Entonces coseno de 50 grados, en este caso ya el cateto adyacente es P sobre 13.4. Entonces P es igual a 13.4 por el coseno de 50, que también me da 8.61 centímetros. Entonces vean, es sencillo calcular en este caso los lados o los ángulos de acuerdo a los datos que me den, buscar la función trigonométrica adecuada para el ángulo. Bueno, como último ejemplo, hagamos nos dan el ángulo A, que es 36 grados 20 minutos. Bueno, ahora pues de nuevo, para calcular el ángulo B sería 90 grados menos 36 grados 20 minutos, que recuerden que esto lo pueden hacer como 89 grados 60 minutos menos 36 grados 20 minutos. Entonces nos va a dar que el ángulo B es igual a, bueno, hagamos la resta, es 44 grados 40 minutos.
Bueno, ese es el ángulo B por simple resta. Ahora podemos calcular la hipotenusa haciendo el seno. Fíjense, aquí el seno es el que funciona, seno de 20 grados 20 minutos es igual a cateto opuesto, que es 54 entre C. De aquí se pasa del otro lado multiplicando y el seno va a pasar dividiendo. Seno de 36 grados 20 minutos. Entonces C va a ser 91.14 centímetros. Bueno, ya tenemos C. Ahora podemos calcular B. Vamos a usar la tangente. Tangente de 36 grados 20 minutos es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vean, usamos la tangente porque involucra al cateto adyacente que se desconoce. Entonces de aquí que B es 54 sobre la tangente de 36 grados 20 minutos. Y esto les da B 73.42 centímetros. Entonces ahí está resuelto. Claro que pudimos haber usado otras funciones trigonométricas. Si ya sabemos, por ejemplo, C, ya la conocemos. Entonces para B pudimos haber usado el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y así. O sea, de varias maneras se puede solucionar un triángulo rectángulo. Veamos ahora cómo se aplican la resolución de triángulos rectángulos a situaciones que pueden ocurrir en la vida diaria. Por ejemplo, este método sirve para medir la altura de un árbol, un edificio o una montaña, un poste, lo que ustedes quieran. Entonces dicen que se sitúa a un punto a 20 metros. O sea, lo que ustedes tienen que medir es la distancia de ustedes, donde están, al edificio, al objeto donde quieren medir. Dice que 20 metros. Si el ángulo de elevación al punto más alto, ángulo de elevación es lo que ustedes tienen que levantar la vista para localizar la punta más alta, ¿sí? Esto se puede hacer mediante un objeto bastante sencillo de elaborar que se llama goniómetro. Consiste de un compás y una pesa colgada un transportador y una pesa con la cual pueden medir el ángulo. Bueno, más o menos sería de así. Voy a dibujarlo. Entonces aquí colocan un popote, por ejemplo, en el transportador, y aquí van a estar las divisiones. Cuando está horizontal, bueno, ahora la pesita la ponen en esta forma. Puede ser un clavo o algo pesado, ¿no? Atado de un hilo. De tal manera que cuando ustedes inclinan el transportador para ver la punta más alta del edificio, o sea que esté así el transportador, mirando a través de la pajilla a través del popote, aquí está el ojo, miran a través, apuntan, y entonces el
la pesa les marca un ángulo. Bueno, este siempre va a estar, perdón, siempre va a estar apuntando hacia abajo. Entonces aquí les va a medir un ángulo. Ese ángulo, que es precisamente el ángulo de elevación, ese se conoce como ángulo de elevación. Si estuvieran ustedes acá arriba, acá, situados acá, y apuntaran hacia el punto en el piso, entonces este ángulo es el ángulo de depresión, o sea, están viendo hacia abajo. Bueno, en este caso son iguales. Muchas veces le llaman al ángulo de depresión ¿sí? Pero pues ahí deben especificar en el problema que están midiendo. Pero con este objeto tan sencillo, pues pueden ustedes empezar a medir, les digo, la altura de un árbol, la altura de un edificio, de una casa, de lo que ustedes quieran. Hasta pueden medir la altura a la cual va un avión. Claro, eso lo deben hacer bastante rápido porque el avión se mueve y y tan con que pudieran medir el ángulo. Bueno, pero en el caso del avión van a tener problemas porque se tiene que medir la distancia del objeto a donde ustedes están y eso no es posible en el avión. Pero bueno, hay otros métodos. A ver, entonces aquí dice que se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Si el ángulo de elevación al punto es de más alto es de 46 grados 23 minutos, encuentra la altura del edificio. Bueno, aquí la altura es h y fíjense, es un cateto opuesto y un cateto adyacente de este ángulo. Entonces, pues la función trigonométrica que relaciona es la tangente de 46 grados 23 minutos, que es h sobre 20. Entonces aquí h es 20 por la tangente de 46 grados 23 minutos. Entonces, poniéndolo en la calculadora, les da 21 metros. Sí, a 21 metros está el edificio, la punta más alta del edificio. Entonces, bueno, como ven es fácil resolver. Estos métodos los usaron mucho los egipcios, los griegos, para medir la altura de sus edificios o hasta las pirámides, ¿no? Bueno, en este ejemplo tenemos que se va a construir una carretera a través de una montaña. La montaña mide 250 metros de altura. Entonces la punta de la montaña se observa bajo un ángulo de 48 grados. O sea, aquí se para una persona o coloca los aparatos esos que les dije, el goniómetro, y mide lo más preciso que pueda 48 grados 30 minutos. Del otro extremo de la montaña, otra persona mide 38 grados a la punta más alta. Entonces, como ven, aquí se obtienen dos triángulos rectángulos. Aquí este es el ángulo de 90 y para este es el ángulo de 90. Entonces podemos aplicar las funciones trigonométricas. Entonces para la distancia A del lado izquierdo, pues podemos usar la tangente porque aquí es cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces tangente de 48 grados 30 minutos es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de aquí que A sea 250 sobre 40 tangente de 48 grados 30 minutos. Bueno, si ustedes hacen el cálculo, les debe dar
que A es 221 metros con 19 centímetros. A ver, ahora del otro extremo tenemos que la tangente de 38 igualmente es cateto opuesto, que es también 250, entre cateto adyacente, que es B. Entonces B es 250 sobre la tangente de 38 grados. Bueno, y esto les da que es 320. Ahora longitud del túnel, que es la suma de los dos, es 221.19 metros más 320.02 metros. Y esto les da 541.21 metros. Bueno, entonces como ven, no es nada difícil resolver los problemas que involucran triángulos rectángulos. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a triángulos que no son rectángulos. Se llaman triángulos oblicuángulos. Bueno, aquí tenemos un triángulo que es oblicuángulo. O sea, no hay ningún ángulo de 90 grados aquí. Pero sí se tiene que, por ejemplo, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C miden 180 grados. Eso independientemente de que sea triángulo rectángulo o triángulo oblicuángulo, se cumple. Ahora, lo primero que vamos a ver es la ley de senos, que se cumple para todos los triángulos, también para los triángulos rectángulos. Ley de senos. Ley de senos. Y está bastante sencillo recordar la ley de senos. Y también la ley de los cosenos, que vamos a ver es una generalización del teorema de Pitágoras. Entonces, la ley de senos me dice que un lado, el lado A, está relacionado con el seno del ángulo opuesto. O sea, el ángulo opuesto, estos dos son opuestos. Y eso es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto. Y esto es igual a C sobre el seno del ángulo opuesto. Entonces esa es la famosa ley de los senos. Que bueno, vamos a ver pues dónde la aplicaríamos. Vamos a hacer unos ejemplos, pero vamos a anotar antes cómo aplicarla. Bueno, entonces aplicamos la ley de senos cuando tenemos dos datos conocidos. Los datos son dos lados y un ángulo opuesto a ellos. O también que tengamos dos ángulos y cualquier lado. Entonces, porque si tenemos dos ángulos podemos calcular el otro por la resta de 180, ¿no? Entonces, en estas dos circunstancias es recomendable usar la ley de los senos. Bueno, como ejemplo tenemos este triángulo ABC. Dicen que nos dan un lado, el lado B, que vale 15 centímetros, el ángulo B, que vale 42, y el ángulo C es 76. Entonces nos están dando dos ángulos y un lado. Bueno, el otro ángulo, el ángulo A, que está acá arriba, lo podemos determinar como 180 grados menos 76 grados más 42 grados. O sea, la suma de esos dos. Entonces nos va a dar 62 grados. ¿Sí? Entonces 62 grados es el ángulo A.
Ya tenemos. Ahora podemos calcular pues ya cualquier lado con la ley de los senos, por ejemplo. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Aquí lo que desconocemos A. Entonces A es igual, seno de A está dividiendo y pasa multiplicando. B seno de A entre el seno de B. Y ya colocamos valores. B es 15 por el seno de 62 grados entre el seno de B, que es 42 grados. Entonces aquí A nos va a dar 19.8 centímetros. Ya tenemos. Ahora para el lado que nos falta, el lado C, podemos usar ley de los senos, ¿no? Entonces C sobre el seno de 76 es igual a, podemos dar B sobre seno de B. Entonces C es lo mismo, B por el seno de 76 grados sobre el seno de 42, que es B. Bueno, aquí salto sustituir B, que es 15 por el seno de 76 sobre el seno de 42 grados. Y esto les arroja un resultado que es 21.75 centímetros. Ahí está. Entonces está resuelto el triángulo rectángulo. Ya conocemos todos sus ángulos y todos sus lados. Bueno, en este triángulo nos dan dos lados, que es el M y el P, y un ángulo opuesto a ellos, que es como decía pues la sugerencia para usar la ley de senos. Entonces podemos calcular, por ejemplo, el ángulo M, porque tenemos los datos de su lado opuesto y tenemos de P y su lado opuesto. Entonces podemos tener 8 sobre el seno de M es igual a 12 sobre el seno de 76. Entonces hacemos los productos cruzados y tenemos 12 seno de M es igual a 8 seno de 76. Y de aquí despejamos seno de M es igual a 8 seno de 76 sobre 12. Bueno, entonces seno de M es igual a 8 por el seno de 76 sobre 12. Que esto les va a dar, bueno, vamos a hacerlo. 8 por el seno de 76 entre 12 les da 0.647, vamos a ponerle. Bueno, ese no es el ángulo M, pero es el seno del ángulo M. Entonces M va a ser el seno inverso de 0.647. Entonces sacamos el seno inverso, 40.30 grados. Bueno, ahí está el ángulo M. Y el ángulo
eh, n, pues podemos usar la ley de los senos también. Eh, no podemos usar la ley de los senos porque no conocemos n minúscula todavía, pero podemos calcularlo mediante la diferencia, ¿no? 180 menos 76 más 40.30. Entonces nos da 63.7 grados. Bueno, ahí está. Y ahora sí, para calcular n, tenemos n sobre el seno de 63.7 grados, que es su ángulo opuesto, y podemos usar cualquiera de los otros. Usamos, por ejemplo, 12 sobre el seno de 76. Entonces, despejando otra vez, tenemos que multiplicar extremos. Es 12 por el seno de 63.7 grados sobre seno de 76. Aquí ese ángulo. Entonces n nos da 11.09 centímetros. Bueno, entonces aquí ya están calculados. Ya conocemos m, ángulo n, ángulo p, lado n ya 11.08, lado m que es 8 y p que es 12. Está resuelto totalmente el triángulo rectángulo. Bueno, para la siguiente clase vamos a seguir viendo unos ejemplos de resolución de triángulos oblicuángulos y sus aplicaciones en pues en la vida diaria, ¿no?